La fiesta de Hanukkah, como sabemos, sucedió cuando los griegos estaban gobernando a los Yehudim, a Am Israel. Y en ese momento, un pequeño grupo de Yehudim, los Maccabim, decidieron ir en contra de los griegos y le ganaron. En ese momento, los Yehudim estaban dispuestos a volver a retomar el servicio en el Bet HaMikdash, volver a aprender la menorá y empezar otra vez con el servicio a Hashem. Pero en ese momento, ese día, surgió un problema. No tenían aceite para prender la menorá del Bet HaMikdash. Y como sabemos la historia, sucedió el milagro que encontraron un pequeño jarrito de aceite que tenía la cantidad suficiente para que prenda un día la menorá. Y sucedió el milagro que prendieron la menorá un día y duró 8 días prendida la menorá. Y hay una famosa pregunta que hace el Bet Yosef. Aparentemente, ¿por qué festejamos Hanukkah durante 8 días? Debería ser la fiesta 7 días, que fue lo que realmente sucedió el milagro. ¿Por qué? Dice, porque si nos ponemos a pensar, el aceite que recogieron en ese momento, tenía aceite, la jarrita tenía aceite suficiente para que dure un día. Entonces, aparentemente, el primer día que prendieron la menorá, no sucedió ningún milagro. El milagro sucedió en los otros 7 días que transcurrieron, pero el primer día no hay milagro porque la jarrita tenía aceite para un día. Entonces pregunta el Bet Yosef, ¿por qué festejamos Hanukkah 8 días? Y dice Jacob Kamenetsky, en toda la Torá, en todo lo que los libros, todos los tratados, en las Gemarot, en las Halajot, hay muchísimas preguntas del Bet Yosef que hace en diferentes temas, en diferentes situaciones. Dice, pero no existe ninguna pregunta tan famosa, con tantas respuestas que han dado los Jajamim, como esta pregunta que hace el Bet Yosef. ¿Por qué festejamos Hanukkah 8 días y aparentemente tienen que ser 7? Y explica Rabbi Yaakov Kamenetsky, una de las respuestas que da es porque justamente los griegos no nos querían matar físicamente a los Yehudim, solamente querían que dejemos la Torá, que nos olvidemos de Hashem y nos unamos a sus pensamientos, a su religión. Y nos daban motivos y excusas diciendo, miren, ustedes tienen mitzvot que aparentemente no tienen mucha lógica, hay mitzvot que cumplen y no las entienden al 100%, entonces vemos que no tiene validez ni tiene sentido que sigan cumpliendo la Torá. Y dice Rabbi Yaakov Kamenetsky que justamente por eso, en esta fiesta de Hanukkah, surge esta pregunta tan famosa del Bet Yosef. Aunque hay cientos de respuestas y cientos de Jajamim han dado aparentemente su motivo, cómo entienden el milagro de los 8 días, y con todo y eso, aunque la respuesta no la tenemos 100% clara, de igual manera seguimos cumpliendo la fiesta de Hanukkah para demostrarle a los griegos que aunque hay mitzvot y hay situaciones que no las comprendemos al 100%, igual las seguimos cumpliendo solamente por el motivo que Hashem nos las ordenó y los Jajamim nos las impusieron a cada uno de nosotros. Entonces vamos a intentar de ver unas cuantas respuestas a esta pregunta del Bet Yosef. Son solamente algunas, aunque hay libros y hay cientos de respuestas, pero para tener una idea y entender por qué festejamos la fiesta de Hanukkah durante 8 días. Y para empezar, el mismo Bet Yosef nos da 3 respuestas. ¿Por qué festejamos 8 días de Hanukkah? ¿Cuál fue el milagro del primer día? La primera respuesta del Bet Yosef nos dice que la jarrita de aceite que encontraron la dividieron en 8 partes iguales y el primer día echaron poquito aceite, el segundo día poquito aceite y el milagro fue que aunque el primer día echaron poquito aceite, ese poquito aceite les duró toda la noche completa. Entonces nos dice el Bet Yosef, el milagro fue que no echaron todo el aceite que encontraron el primer día, sino que dividieron la jarrita de aceite en 8 y ese aceite, aunque fue poquito, duró prendido toda la noche. Y si ¿por qué tenían que esperar 8 días? ¿Qué pasaba el 9º día? ¿Por qué 8 días fue Hanukkah? Dice, porque se tardaban 8 días en volver a conseguir aceite puro para prender la menorá. Entonces el milagro fue que durante esos 8 días en lo que conseguían otra vez aceite puro, pudieron prender con el aceite puro que encontraron con el sello del Kohen Gadol. La segunda respuesta que nos da el Bet Yosef es de que después de que echaron el aceite correspondiente a la menorá, se dieron cuenta que la jarrita que habían encontrado con el sello del Kohen Gadol seguía completamente llena. Aunque lo vaciaron todo, seguía completamente lleno. Entonces
desde el primer día se dieron cuenta del milagro que les había hecho Hashem. El tercer tirut, la tercera respuesta que nos da el Bet Yosef, es que la primera noche vaciaron todo el aceite en los recipientes de la menorá, y la menorá estuvo prendida hasta el amanecer, pero a la mañana siguiente encontraron que esos recipientes seguían completamente llenos. Entonces, la tercera respuesta que nos da el Bet Yosef es: llenaron completamente la menorá, echaron todo el aceite el primer día y duró prendida toda la noche, pero el milagro fue que a la mañana siguiente del primer día volvieron a encontrar todas las vasijas de la menorá completamente llenos de aceite, y ahí se dieron cuenta del milagro que les había hecho Hashem, incluso el primer día. Con respecto a la primera respuesta que da el Bet Yosef, hay varios jajamín que preguntan, ¿cómo nos dice el Bet Yosef que los Yehudim en ese momento de inaugurar la menorá en el Bet Hamikdash agarraron la jarrita que tenía aceite para un día y la dividieron en partes pequeñas para los 8 días? ¿Cómo puede ser si la mitzvah es que dure la menorá toda la noche prendida? Ellos tenían el aceite correspondiente. Entonces, ellos, ¿cómo se metieron a esa situación de confiar en un milagro? Ellos tendrían que haber agarrado toda la jarrita de aceite y vertirla directamente a la menorá y después esperar a ver qué pasa. Pero ellos desde un principio no pueden apoyarse en el milagro de solamente echar poquito aceite y esperar a que dure toda la noche prendida. La respuesta que dan es que en verdad ellos ya habían visto suficientes y varios milagros en ese momento, que aunque eran muchísimos los griegos, ellos eran poquitos, les pudieron ganar, aunque eran débiles y ellos tenían ejércitos, les pudieron ganar la guerra. Entonces en ese momento y en esa época vieron muchos milagros. Entonces ellos entendieron y estaban en una época de milagros abiertos. Entonces en el momento en el que ellos se apoyaron en el milagro de echar poquito aceite, no hicieron ninguna falta de fe ni cometieron el error de apoyarse en milagros, porque en una época donde pasan milagros tan abiertos, te puedes seguir apoyando en milagros. Y así contestan al Bet Yosef. Otra respuesta que da el Pri Hadash fue que cada noche cuando vertían solamente poquito aceite en la menorá, de inmediato toda la vasija de la menorá se llenaba de aceite. Entonces desde la primera noche se dieron cuenta de este milagro. Otra respuesta que da el Pri Hadash es que la primera noche vaciaron todo el aceite en la menorá, pero cada noche solo se consumía de esa vasija de la menorá 1/8 del aceite que echaron. Entonces vemos que desde el primer día el milagro sucedió que solamente se consumió 1/8 de todo el aceite que contenía la menorá. La tercera respuesta que da el Pri Hadash fue que la primera noche el milagro no tiene nada que ver con el aceite que echaron y el aceite cuánto duró, sino que nos dice el Pri Hadash, el milagro de la primera noche fue que encontraron un aceite puro para prender la menorá. Ese fue el milagro, que aunque todo estaba destruido, aunque impurificaron todo, el milagro fue que Hashem nos demostró y pudimos encontrar esa jarrita de aceite con el sello del Kohen Gadol. El Taz da otra respuesta y nos dice, las siguientes noches que sucedieron después de la primera noche del milagro de Hanukkah, se dieron cuenta que también la primera noche fue milagro. ¿Por qué? Porque como dice el Zohar, Hashem no hace un milagro, sino hay algo en el mundo donde tiene que recaer ese milagro. Y si vimos que el segundo día hubo un milagro, a la fuerza que el primer día también sucedió un milagro, y fue que no se acabó todo el aceite. Entonces dice el Taz, la respuesta, ¿por qué el primer día también se considera milagro? Dice, porque aunque el aceite duraba justamente para una noche y aparentemente se tendría que haber acabado por completo, nos dice que a la fuerza, para que la segunda noche haya sucedido un milagro, a la fuerza quiere decir que sobró un poquito de aceite la primera noche. Y ese milagro que se sobró, ese poquito de aceite, es el que festejamos para la primera noche de Hanukkah. El Jidá nos contesta con la Gemara, que ahí podemos ver, que dice que cuando encontraron el aceite, no había aceite suficiente, afilu yom echad, ni siquiera había aceite para que prenda una noche completa. Entonces vemos que el suceso que pasó, que la primera noche prendió toda la menorá completa, fue que ni siquiera el aceite había suficiente para que prenda una sola noche. El colmo
nos da otra respuesta y nos dice que el milagro no tiene nada que ver, ¿por qué festejamos Hanukkah 8 días? No tiene nada que ver con el aceite ni con la jarrita. El Colmo nos da aparentemente una respuesta completamente diferente y nos dice, ¿saben por qué festejamos Hanukkah durante 8 días? Dice, porque los griegos, una de las mitzvot que nos quisieron anular y nos dijeron que ya no nos permitieron cumplir fue la del Brit Milá. El Brit Milá es la mitzvah que se le hace al bebé recién nacido después de 8 días de haber salido al mundo. Entonces nos dice, ¿saben por qué prendemos Hanukkah durante 8 días? Para recordar el sufrimiento que pasó a Israel en ese entonces, que prohibían los griegos de hacer Brit Milá a los 8 días a los bebés recién nacidos. El Orjot Haim nos da otra respuesta. Nos dice, el primer día no festejamos el milagro del aceite, sino festejamos el milagro de volver a inaugurar el servicio al Bet HaMikdash y en el Mizbeach que habían prohibido los griegos. El Yavetz primero trae una pregunta y nos dice, ¿por qué en todas las fiestas, aparentemente en Hutz Laaretz, como fuera de Israel, como Sukkot, como Pesach, como Shavuot, siempre Jajamim dijeron, por las dudas, la gente no se va a enterar cuándo es exactamente la fiesta, vamos a aumentar un día más de fiesta, 2 Yom Tov? Entonces, ¿por qué aparentemente, pregunta el Yavetz, en la fiesta de Hanukkah, no aumentaron un día extra por las dudas? También deberían de haber hecho lo mismo. Y contesta el Yavetz, dice, en verdad, el milagro del aceite duró 7 días. Entonces, ¿por qué festejamos 8 días Hanukkah? Dice, justamente por las dudas. Dice, así como en Pesach, Shavuot y Sukkot, los Jajamim aumentaron un día más por la duda de que la gente no se vaya a enterar cuándo es la fiesta, de igual manera, en Hanukkah, en verdad tendría que haber durado 7 días la fiesta, pero por las dudas la aumentaron otro día la fiesta de Hanukkah y por eso festejamos 8 días. Pero el Jidá no le gusta esta respuesta del Yavetz y dice, Hanukkah siempre cae el 25 del mes de Kislev. Y si ya que transcurrió la mayoría del mes, ya todos se enteraban y todos sabían cuándo cayó Rosh Hodesh, ya pasaron 25 días para que la noticia se divulgue por todo el mundo. Entonces no hay necesidad de aumentar un día a Hanukkah por las dudas, por si la gente no se había enterado. Entonces dice el Jidá, la respuesta del Yavetz no me parece. Y da otra respuesta el Jidá y nos dice, la jarrita que encontraron los Yehudim en ese momento con el sello del Kohen Gadol, tenía el aceite exacto para que prenda la menorá un solo día. Pero cuando virtieron el aceite en la menorá, como siempre sabemos, se quedan gotitas, se queda un poquito de aceite en la jarrita. Entonces, ¿cuál fue el milagro? Aunque ellos agarraron el aceite y la virtieron en la menorá, se quedó aceite en la jarrita. Y el aceite de la menorá ni siquiera iba a alcanzar para que prenda una noche completa, porque faltaba aceite. Y el milagro fue que aunque el aceite se quedó en la jarrita, pudo durar toda la noche la menorá prendida. Otra respuesta que nos da el Jidá. Y según la opinión del Rambam, prendían la menorá en el Bet HaMikdash 2 veces, una al anochecer y una al amanecer. Así que el primer día también fue milagro, porque tuvieron que prender doble. La jarrita solamente alcanzaba para una prendida, pero tuvieron que prender en el anochecer y en el amanecer. Entonces fue el milagro que se pudo ver desde el primer día. El Hatam Sofer da su respuesta y nos dice, cuando entraron los Hashmonaim, vieron que el lugar de la menorá estaba totalmente destruido y estaba lleno de ídolos. Así que cuando decidieron prender la menorá, no la podían prender ahí, se tuvieron que ir, como decimos en la tefilá, Behatzrot. Se fueron al patio del Bet HaMikdash. Y dice el Hatam Sofer, y como sabemos, cuando alguien prende una vela, o cuando prendieron la menorá en un lugar donde hay viento, se necesita más aceite, porque el viento provoca que el aceite se apague más rápido. Entonces el milagro fue que en el primer día, aunque tenían el aceite suficiente, pero no la pudieron prender en el lugar encerrado donde siempre la prendían, se tuvieron que salir al patio. Y como había mucho viento, necesitaban más aceite y con todo eso, la menorá pudo prender el tiempo necesario. Otra respuesta nos da el Hatam Sofer y nos dice,
¿cómo puede ser que llenaron las vasijas de la menorá con el aceite puro que habían encontrado, con el sello del Cohen Gadol? Dice, porque en el momento que agarren ese aceite puro y la viertan en las vasijas de la menorá estaba impura. Entonces, automáticamente, en ese momento que agarran algo puro y lo echan en un recipiente impuro, se hace impuro. Entonces, ¿cómo pudieron hacer eso? Dice el Hatam Sofer, dice que en verdad, al momento de prender la menorá, no lo hicieron así, sino que en vez de usar las vasijas comunes que siempre prendían la menorá con ella, dice que agarraron mechas y las sumergieron al aceite puro que tenía el sello del Cohen Gadol, y esas mechas las pusieron directo en la menorá sin ninguna vasija. Y dijeron, mira, vamos a poner estas mechas, lo que duren prendidas, antes de que se apague, las volvemos a remojar en el aceite puro y las ponemos, las volvemos a remojar y las ponemos para que no se impurifique este aceite puro que encontramos. Y si el milagro fue que aunque no usaron vasijas, sino que pusieron directamente las mechas en la menorá, y aparentemente tenían que haber durado unos minutos, unas horas máximo, esas mechitas con aceite duraron prendidas toda la noche. Otra respuesta nos da el Gaón Milisa. Si nos fijamos en la Gemara, cómo usa las palabras, dice, Benaasabones, encontraron una jarrita de aceite con el sello del Cohen Gadol, Benaasabones, y en esa jarrita se hizo el milagro. ¿Qué vemos acá? Nos explica, dice, no en el aceite se hizo un milagro, ni duró más, ni nada, sino que en la misma vasija se hizo el milagro. Dice, ¿por qué? Dice, porque ellos sabían que esta vasija, según el tamaño que tenía, tendría que tener el aceite suficiente para un día. Dice, pero cuando abrieron la vasija, se dieron cuenta que en ella misma, en la vasija, se había hecho el milagro. Dice, ¿por qué? Dice, la misma vasija creció de tamaño y tenía el aceite suficiente para prender durante los 8 días. Y ese fue el motivo por qué festejamos Hanukkah 8 días. El Kovetz Aminjá nos quiere contestar por qué festejamos Hanukkah 8 días y aparentemente tendrían que ser 7. Nos dice con un ejemplo. Y supongamos que un señor tiene 10 costales de comida en su casa o en la bodega guardados, y entró un ladrón y se robó 9 costales de comida. Le dejó uno. Entonces esta persona estaba muy preocupada y hizo una promesa y dijo, Bezrat Hashem, si recupero los sacos que me robaron de comida, por cada saco voy a donar al Beta Knesset, voy a donar 3 monedas de oro. Entonces dijo su promesa. Después de unos días encontraron al ladrón, recuperaron los 9 costales, que para él esa comida valía mucho. Llegó el encargado de recoger la tzedaká y le dijo, bueno, vengo por la tzedaká, tú prometiste que por cada costal ibas a dar, vengo por la tzedaká. Llegó esta persona, dijo, mira, me robaron 9 costales, 3 monedas prometí, te voy a dar 27 monedas, que es lo que corresponde. Llegó el encargado de la tzedaká y le dijo, yo creo que me tienes que dar 30 monedas. Dijo, ¿por qué 30 monedas si solamente me robaron 9 costales? Yo dije, solamente que voy a dar esa tzedaká por lo que me robaron y recuperé. Le dijo el encargado de la tzedaká, le dijo, que te hayan robado 9 costales y uno no te lo hayan robado, ¿acaso ese no es milagro también? Tú solamente te fijas en lo que te quitaron y volviste a recuperar, pero fíjate en lo que ni siquiera te llegaron a quitar. Dice, el primer día de Hanukkah, agradecemos a Hashem, que aunque impurificaron los griegos todos los utensilios y todo el Bet HaMikdash y metieron ídolos y todo eso, el primer día de Hanukkah, el milagro y el agradecimiento a Hashem es porque aunque los griegos nos conquistaron y impurificaron todo lo que encontraban, ese pequeño aceite, esa vasija de aceite con el sello del Cohen Gadol que no impurificaron, eso también es milagro. Y es por eso que el primer día también lo consideramos milagro. Pero el Maharatz Hayut nos dice, no le gustó mucho esta respuesta, me dice, mira, encontrar una vasija que no impurificaron con el sello del Cohen Gadol no me parece suficiente motivo para estar agradeciéndole a Hashem. Dice, porque puede ser un motivo sencillo que los enemigos, los griegos, no lo vieron, y para llegar a agradecer y fijar un día de agradecimiento especial para Hashem, tiene que ser un milagro fuera de lo normal o fuera de la naturaleza. Y esto puede ser que fue algo común, no lo vieron el aceite y por eso no lo impurificaron. Entonces dice el Maharatz Hayut, ese motivo que dan para
para festejar un día más el milagro de Hanukkah, no me parece. Otro motivo, el motivo número 18, dice el Shut Shoel Moshiv. Dice la Gemara en Avodat Zarah Mem Gimal, que la persona no puede hacer una menorá de 7 brazos, de ningún metal. Dice Rabbi Yehuda en la Gemara, dice que tampoco la persona puede hacer una figura de la menorá, ni siquiera de madera, porque los Hashmonaim en ese momento hicieron la menorá de madera para que no reciba tumá, reciba impureza. Entonces hay una prohibición de no igualar los utensilios del Bet HaMikdash. Entonces, si la fiesta de Hanukkah iba a durar 7 días, y le íbamos a conmemorar durante 7 días, íbamos a tener el problema de que cómo íbamos a formar esa menorá, de qué material la íbamos a hacer. Hay una prohibición de igualar la menorá del Bet HaMikdash. Entonces, si le vamos a hacer de metal, no se puede. Si le vamos a hacer de madera, tampoco se puede. Entonces, nos íbamos a meter en un problema con la halajá de hacer una menorá de 7 brazos. Entonces, por eso establecieron Hanukkah 8 días para no tener problemas de la menorá de 7 brazos. Y de 8 brazos no hay ningún problema ni ninguna prohibición de hacer esa menorá, porque en el Bet HaMikdash la menorá era de 7 brazos. Pero dice en el libro Ner Lemea, dice este motivo, que todo el motivo que cambiamos la fiesta de Hanukkah de 7 días a 8 días es por la menorá, que no la vamos a poder construir de 7 brazos. Dice, no me parece ese motivo, porque la halajá nos podía haber obligado a hacer la menorá de un material de barro, que todos sabemos que materiales de barro no se pueden usar ni siquiera en el Bet HaMikdash, ni son propicios. Entonces no hay problema, no tiene nada que ver la menorá del Bet HaMikdash con la menorá que vamos a hacer, que haríamos hoy en día con el material de barro. Entonces dice, el motivo que dan, que todo el motivo es para no igualar la menorá del Bet HaMikdash con la menorá que vamos a aprender en nuestras casas, no me parece, dice en el libro Ner Lemea. Otro motivo, dice el Jedushé Arim, dice, prendieron la menorá el primer día con mechas muy delgadas, para que no absorban mucho aceite y dure más tiempo prendida. Y si el milagro, ¿cuál fue? Que aunque pusieron en la menorá mechas muy delgadas y aparentemente tenían que haber alumbrado y dar menos luz, duraron el tiempo suficiente y aparte dieron la luz suficiente como se habían prendido con las mechas que acostumbraban. Entonces el milagro fue que aunque pusieron mechas pequeñas, alumbraron de gran manera. Otro de los motivos, de los últimos motivos que vamos a ver, dice que el milagro de Hanukkah sucedió en el año 3622 de la creación, que sería en el año 139 antes de la era común. Y si nos ponemos a ver el 25 de Kislev, en ese año, en el año donde pasó el milagro de Hanukkah, donde los macabíes le ganaron a los griegos, que fue en el año 3622 de la creación, el 25 de Kislev cayó Erev Shabbat, cayó el viernes. Entonces, ¿y qué sucedió ahí? Dice que la menorá la tendría que haber prendido, si hubiera sido un día normal, la tenía que haber prendido al anochecer, pero como cayó viernes, justo este día de Hanukkah, tuvieron que adelantar la prendida de la menorá porque se acercaba Shabbat. Entonces, ¿qué hicieron los Yudim en ese momento? Adelantaron la prendida de la menorá con el aceite que habían encontrado, que duraba solamente para un día, pero aquí vieron el milagro. ¿Qué sucedió? Que aunque adelantaron la prendida de la menorá y tendría que haber durado menos la menorá prendida, de igual manera duró mucho más tiempo prendida la menorá, y aunque adelantaban la prendida, el milagro sucedió que duró toda la noche prendida. Y es el motivo por qué festejamos 8 días de Hanukkah, si aparentemente tenía que haber sido 7, y el milagro es que ese día justamente adelantaron la prendida de la menorá y de igual manera duró prendida el tiempo necesario. Y si hay otro motivo por qué festejamos 8 días Hanukkah, y es personalmente uno de los motivos que más me gustan, dice el Saba Mikelev. Dice, porque ellos se dieron cuenta que no solamente el día 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 fue milagro, sino que entendieron que el primer día que el aceite prenda, también se considera milagro. Dice, ¿por qué? Dice, como vemos en la Gemara de Ta'anit, que estaba Rab Hanina Mendoza con su hija, y la vio triste a su hija, le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás triste? Y le dijo, no, porque preparé las velas
en vez de echarles aceite, las preparé con vinagre. Entonces le dijo a Rab Hanina ben Dosa, dijo, no te preocupes. El que le dijo al aceite que tiene que prender, también le puede decir al vinagre que tiene que prender. ¿Qué vemos acá? Dijo Rab Hanina ben Dosa y el Saba Mikelev. Dice, entendemos que la misma naturaleza, que lo que ya estamos acostumbrados, su hija de Rab Hanina ben Dosa dijo, ¿cómo puede ser? El aceite es lo que llevo toda mi vida viendo que tiene que prender, y el vinagre no, entonces no puede prender. Pero Rab Hanina ben Dosa tenía claro que también que el aceite prenda, también es un milagro, y no porque lo veamos diario durante todos los días de nuestra vida, deja de ser un milagro. Y si supongamos, en la generación del desierto, cuando estuvieron los judíos ahí 40 años, rondando en el desierto antes de entrar a Eretz Israel, supongamos que en ese momento nació un niño, y va creciendo ahí 2, 3 años, 4 años, ¿y qué es lo que empieza a ver el niño? Que cómo viene la comida, cómo la consiguen, cae directamente del cielo, cae el man. Entonces él desde que nace sigue creciendo y ve que todos los días cómo comemos, cae el man, y al otro día cae el man del cielo y cae el man del cielo, y así se trata la naturaleza. Y pasan 20, 30 años, este niño ya tiene su familia, ya tiene 30 años, hasta que llega un día, después de 40 días de estar en el desierto, nos dicen, ahora están por entrar a Eretz Israel, pero tienen que saber que en Eretz Israel ya no va a haber nubes de protección, ya no va a caer el man del cielo. Ahora, ¿cómo se va a generar la comida para ustedes? Van a tener que agarrar una semilla, la van a tener que plantar en la tierra, y en ese momento después le tienen que echar agua, estar cuidando y darle mantenimiento para que esa semilla crezca y les dé árboles, les dé manzana, les dé zanahoria, les dé todo tipo de plátanos, todo lo que necesiten para comer. De esta manera la van a conseguir. Supongamos a esta persona que lleva 30 años viendo en el desierto que la comida le cae del cielo. El primer día que entra a Eretz Israel y planta esa semilla y ve cómo sale una plantita y sale una hojita y va creciendo un árbol y salen de ahí naranjas y salen manzanas, esta persona se volvería loco, no podía creer el milagro que está sucediendo. Él vio toda su vida que caía del cielo y ahorita sale de la tierra, lo vería como absolutamente un milagro. Dice, al revés, también nos pasaría a nosotros. Dice, ahorita ya estamos acostumbrados desde que nacemos, todos los días de nuestra vida vemos que la comida crece de la tierra y lo vemos como normal. Y solamente si llegaría a caer comida del cielo, lo veríamos como un milagro. Pero tenemos que saber que las dos cosas son milagros. Tanto que la comida caiga del cielo, tanto que la comida salga de la tierra, los dos son completamente un milagro. Y la diferencia entre lo que llamamos naturaleza y lo que llamamos milagro es la frecuencia con lo que ocurren los hechos. Pero absolutamente las dos cosas son milagros. Dice, imaginemos que vamos al súper y nos anuncian que ahorita va a salir una máquina que agarras pasto, agarras hierbas, la echas a la maquinita, le aprietas un botón, pones tu vaso allá abajo y ¿qué te sale? Te sale leche. Leche completamente ya directa te la puedes tomar. Dice, nos volveríamos locos. Dice, ¿cómo puede ser? Le echas pasto y te lo convierte en leche. Lo veríamos como un avance impresionante. Dice, pero en cambio, tenemos en nuestra naturaleza, en nuestro día a día, tenemos, por ejemplo, a las vacas. ¿Qué hacen las vacas? Las vacas lo único que comen es pasto. ¿Y qué es lo que producen? Leche. Dice, pero nosotros ya lo vemos como normal. Así tiene que ser. Las vacas comen pasto y nos dan leche. Pero aparentemente ya estamos sumergidos en esa rutina y no vemos los milagros que Hashem nos da y los que vivimos día a día. Así es el mensaje que nos viene a dar la fiesta de Hanukkah. No esperemos a ver milagros completamente fuera de la naturaleza, sino que nuestro mismo día a día, los mismos sucesos que vemos en nuestra vida, esos mismos son absolutamente milagros que Hashem hace por nosotros. Dice, por ejemplo, hay dos tipos de personas. Unas personas dicen, mira, si yo veo milagros fuera de la naturaleza y yo hubiera estado en la partida del mar o hubiera visto las 10 plagas que Hashem mandó, yo en verdad me hubiera acercado a Hashem, hubiera creído en Él completamente, hubiera cumplido su Torah, sus mitzvot. Yo necesito milagros de esa manera. Pero si no veo milagros tan abiertamente, se me hace difícil confiar en Hashem, acercarme a Él y tener esa relación con Él. Dice, pero esto lo vemos con respecto a la generación que justamente salió de Egipto y vio las 10 plagas y vio la partida del mar y vio todo tipo de milagros y vio que le caía man del cielo. ¿Qué sucedió con esa generación? Ellos cayeron, cuando Moshe subió
40 días a recibir la Torá, ellos cayeron en uno de los peores pecados que han existido, que fue en la creación del becerro de oro. Hicieron Abodá Zará. Aparentemente, ¿cómo puede ser? Si ellos vieron todo tipo de milagros y vieron la mano de Hashem tan abiertamente, ¿cómo pudieron caer en un pecado tan trágico y tan contrario en creer en Hashem mismo? Dice, porque justamente ellos se habían acostumbrado a creer en milagros abiertos. Ellos necesitaban, para creer en Hashem y para tener esa relación con Dios, se acostumbraron a necesitar milagros abiertos. Pero en el momento que dejaron de ver ese tipo de milagros, automáticamente su relación, todo su judaísmo, se cayó. Así es el error que podemos tener alguno de nosotros, esperar y basar nuestra religión y nuestro judaísmo en milagros abiertos. Pero tenemos que saber que el mundo no fue creado de esa manera. Hashem creó al mundo para que se guíe por una naturaleza y no se guíe por milagros sobrenaturales que pasen constantemente. Entonces, si queremos tener una relación fuerte con Hashem y constante, y que nuestro judaísmo no esté tambaleando de un día para otro, un día sí creemos, un día no tenemos fe, un día cumplimos mitzvot, tenemos que empezar a fijarnos en los milagros que están ocultos en la naturaleza, porque de esa manera Hashem creó al mundo y es nuestro trabajo ver la mano de Hashem detrás de cada suceso que nos pasa en la vida. Y es el mensaje que nos viene a dar esta fiesta de Hanukkah. No esperemos a que pasen cosas malas para ver la mano de Hashem, ni a esperar cosas sobrenaturales para ver que Hashem está con nosotros, sino durante nuestro día a día, que estamos con salud, que estemos con nuestra familia, que estemos sanos, eso mismo es un milagro. Y tenemos que tener claro siempre que la naturaleza son solo milagros que Hashem prefirió permanecer en el anonimato.